¿La fe qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted estaba sin Cristo, cuando usted no conocía la palabra, usted se movía bajo 5 sentidos, 5 sentidos naturales, que son, menciónelo, el tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato. Esos son los 5 sentidos. Cuando usted nació de mamá, nuestro hermano Efraín dice que tiene 69, 69 años. Imagínense, él viene pues de un tiempo más adelante que mí, y cada uno de nosotros tenemos una edad. Y usted sabe cuándo nació, cuando usted pues se inscribió ahí o lo escribieron en registros civiles, sus padres, y le dieron un nombre. Así que eso es en lo natural, pero en lo espiritual, usted cuando aceptó a Cristo en su corazón, Dios lo dio a usted un 6º sentido. Con ese 6º sentido, usted va a poder entender la Escritura y va a poder leer la Biblia. Cuando teníamos los 5 sentidos, nosotros no queríamos coger la Biblia. No queríamos cantar a Dios, no queríamos ir a la iglesia, no queríamos escuchar de la palabra de Dios, porque solamente nos movíamos en los 5 sentidos naturales. Pero ahora, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces a ti y a mí nos dieron un 6º sentido, que se llama, ¿cómo se llama? Fe. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice ahí, sino que es un don o un regalo de Dios. Es una dádiva, es un regalo, es algo de parte de Dios divino que Dios nos dio. ¿Cuándo vino esa fe a nosotros? ¿Cuándo se instaló la fe de Dios en nuestras vidas? Miremos eso en Romanos capítulo 10 y en el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En el mundo natural usted se alimenta por medio de su boca física, se alimenta y usted digiere sus alimentos, ¿no?, a través de los molares y se alimenta. Pero en el mundo espiritual usted se alimenta por medio de su oído, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso quiere decir que a medida que usted oiga más de la palabra de Dios, su fe va a ir aumentando. A cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. En Romanos 12:3 dice, según la medida que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado fe para poder creer a Él primeramente, y es por fe que nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Levante su mano, ¿sí? Levante su mano. El que no creyó que Jesucristo murió y resucitó. Ahora levante su mano el que sí creyó que Jesucristo murió y resucitó. A su nombre. Para ver si están despiertos. Para ver si están despiertos. Así que cada uno de nosotros sabemos que por fe Jesús murió y por fe Jesucristo resucitó. La pregunta es, hermano Alberto, ¿usted lo vio que Jesús murió y resucitó? Hermano Efraín, ¿usted vio que Jesús murió y resucitó? Y así cada uno de nosotros no lo vimos, pero ¿cómo lo creímos? Por medio de la fe. Aleluya. No sé si usted está comprendiendo. Entonces, Dios nos dio el 6º sentido para que usted se mueva como un ser ya no natural, sino como un ser espiritual, porque el que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dile a tu hermano que está a tu costado, yo soy un hombre espiritual, dile. Si es mujer, así es, si es mujer, dígale, soy una mujer espiritual, mientras está en el cuerpo. Así que cada uno de nosotros tenemos esa fe, y esa fe Dios va a ir añadiendo, Dios va a ir aumentando nuestra fe. Y el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, usted sabe lo que es un grano de mostaza, ¿no? Es muy pequeñito, que cuando usted le pone la palma en su mano, por error usted lo mueve un poquito, échele a buscar, hermano. No lo encuentra ni con lupa.
Pero ¿qué significa? ¿Por qué el Señor comparó una fe de ese tamaño de semilla de mostaza y por qué no lo comparó al tamaño de un tomate? ¿O por qué no lo comparó como el tamaño de un zapallo? De esos zapallos arequipeños todavía. ¿Por qué el Señor no lo comparó así? ¿Sabe por qué? Porque esa semilla de mostaza, por muy chiquitita que usted lo vea, cuando usted quiere aplastarlo, es muy sólida, no se rompe así nomás. Eso habla de una fe sólida, de una fe, hermano, firme, de una fe que no mengua, de una fe que no duda. En este tiempo de pandemia, hermano, el Hijo del Reino, el Hijo de Dios, ha sido probado por medio de la fe. En este año 2020 probaron nuestra fe. Y aquí se vio, hermano, los hombres de fe y las mujeres de fe. Hermano, empezamos a creer muchas cosas. Pero la Biblia, ¿qué dice? En Romanos 12:2, ¿qué dice? Dice que debemos renovarnos el espíritu de vuestra mente, dice, de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la voluntad del Señor. Y no nos adaptemos, dice, no os conforméis a este siglo. En otra versión dice, no se adapten a este mundo, no se adapten a los argumentos o ideas o pensamientos de este siglo. Yo le pregunto, Dios nos ha dejado en su palabra, según la escatología bíblica que dice en Mateo 24:7, dice, el Señor dice, vendrán hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. ¿Es así o no es así? Amén. El Señor dijo que vendrían pestes, pero el Señor dijo que nos pongamos la mascarilla. Un ejemplo. No. ¿Quién inventó eso de ponerse las mascarillas? Inventó el hombre. ¿Está en la Biblia que debemos ponernos mascarillas? ¿Y por qué lo usamos? Porque nos hemos estado moviendo a un modelo del mundo. Nos hemos adaptado a ese modelo y nos ha hecho creer que este bozal nos va a librar la vida, sin entender que ese bozal nos salva, sino Cristo. Sin entender que de Dios depende la vida, no de una pandemia. Usted no depende de una pandemia, hermano. Claro que hay que cuidarse. Claro que no hay que subestimarlo. Pero no hay que poner fe en eso, hermano. Me venía en el colectivo. Y el colectivo se venía como un cohete, hermano. En 1 hora y media llegó hasta Otusco, desde Trujillo. Y entonces me saqué un poquito para poder respirar mejor. Y entonces me dijeron, ponte la mascarilla. Y yo le dije, pero eso no salva, le digo. Yo creo en un Dios vivo, pero igual me puse. Ahora, la gente se ha adaptado a eso, porque piensa que a través de estas cosas nosotros vamos a ser protegidos. Pero la Biblia dice, ¿sabe qué dice en Romanos 1:17? El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Levante su mano el que es justo. Ya le puse la balanza. Algunos dicen no hay justo, otros dicen sí hay justo. A ver, levante su mano los que no son justos. Los que no son justos, a ver, levante su mano. Sí, levante. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 Corintios capítulo 6. Vamos allá, 1 Corintios. Creo que me estoy animando a reflexionar más con ustedes. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9, 10 y 11. Vamos a mirar ahí qué nos dice la Escritura en cuanto a la justicia de parte de Dios. Vamos a escudriñar ahí 1 Corintios 6, 9, 10 y 11. Miren lo que dice ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido, ¿qué?
justificados. ¿Quién te justificó? ¿El sacerdote? ¿Qué diré? ¿El sacerdote? No. ¿El pastor? Jesús. ¿Quién te justificó? Cristo Jesús. ¿A través de qué? De su Espíritu. De su sangre poderosa. ¿Qué dice en 1 Pedro 1:18? Dice que fuimos, hermano, rescatados de vuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y no con cosas corruptibles, como oro, plata, euros, quetzales, etc., sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y fuimos comprados con precio de sangre. Nos compraron, hermano. Pagaron un precio por nosotros. Allá hace 500 años, a Atahualpa le dijeron, tanto tienes que dar por tu rescate. Hasta la talla de su mano, más o menos a la altura de su mano, le puso todo el oro ahí para que él pueda vivir, pero sin embargo lo engañaron. Pero a nosotros se nos pagó un rescate con esa sangre pura. Escucha eso. La sangre de Cristo no estaba contaminada ni en lo que comía. No estaba contaminada ni en lo que comía. Una sangre limpia como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. No solamente hablaba de pecado o iniquidad o rebelión o transgresión a la palabra, sino que también estaba hablando en cuanto a lo físico. Jesucristo no comía mucho chichipollo, es decir, no se iba a muchos roques. Jesucristo cuidó también su cuerpo, hermano, para que de esa manera se cumpla lo que dice en 1 Pedro 1:18. ¿Alguien lo tiene? Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo amado. Esa sangre, hermano, limpió nuestro pecado. Esa sangre nos declaró justos. Esa sangre nos justificó. En esa cruz del Calvario, Él pagó para que usted sea llamado justo. Mire, Él injustamente murió para hacernos a nosotros justos. Y por eso dice también la Biblia que Él se hizo pobre también para enriquecernos. ¿Lo tiene? 1 Pedro 1:18. Sí. A ver, léalo el que lo tiene. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado que antes de la fundación del mundo, que manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Muy bien, gracias, hermano Efraín. Mire, ahí dice claramente que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y eso usted cómo lo tomó? ¿Cómo lo sintió, hermano, cuando usted aceptó a Cristo en su vida? Eso usted lo recibió por fe. Eso usted lo creyó por fe, hermano. Por fe nosotros vivimos. Por fe andamos. Por fe nos movemos. Usted no va a ser salvo por medio de este bozal, hermano. Usted va a ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Por medio de la fe, único por las autoridades, pues hay que guardar un respeto. Estábamos viniendo y el hermano Alberto me dice, ponte la mascarilla porque puede ser. Está bien, es un respeto a las autoridades, pero su fe tiene que ir mayor que su miedo, o que el miedo que pueda, hermano, agobiar en medio de la crisis donde hemos visto muchos muertos a nivel mundial. Y eso pues tendría mucho que hablar en cuanto a eso, pero es principio de dolores. Después de esto vienen más todavía. Falta todavía las 7 trompetas, las 7 copas. Faltan muchas cosas más, escatológicamente hablando. Así que nosotros entendemos que somos, ¿qué? Justos. Levanten su mano ahora los que son justos. Amén. ¿Usted cómo fue justificado? ¿A través de qué? De la sangre de Cristo. Y el Señor dijo, ¿qué le dijo a Tomás? Señor, si yo veo tus manos, si yo veo tus pies, si yo veo tu costado, creeré que tú verdaderamente resucitaste. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven, Tomás, acércate. Y Tomás se acercó ahí temblando seguramente y lo tocó, se humilló, se postró delante de él y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Pero hay algo importante que el Señor le dijo a Tomás. Le dijo, por cuanto tú vistes y creíste. Pero él dijo, más bienaventurados son los que creyeron sin ver. Estaba hablando de cada uno de ustedes. Aleluya. Estaba hablando de cada uno de ustedes, hermanos, que íbamos a creer en el Señor, que íbamos a creer esa gracia, que íbamos a creer que Él derramó su sangre hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y eso es por fe. Así que usted, como un hombre espiritual, se mueve por medio ¿de qué? De la fe. Y por medio de la fe, hermanos, hacemos obras. Por medio de la fe trabajamos para Él. Por medio de la fe obramos. También tengo pues en el Alto Trujillo, donde estoy trabajando también con un grupo de hermanos. Por mi cuenta estoy trabajando ahí, por la gracia del Señor. Y estamos ahí también creciendo en fe. Y el deseo de Dios es que aquí las almas se arrepientan, las almas vengan al conocimiento. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo van a creer? Vamos allá en Romanos, y por ahí nos vamos a ir quedando ya. No me voy a extender mucho. Romanos capítulo 10, sí, Romanos capítulo 10. Desde el versículo 8 en adelante, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, dentro de la fe hay una palabra de fe. ¿Cuál es esa palabra de fe? ¿Cuál es esa palabra de fe? Lo que usted tiene en la mano, esa es la palabra de fe. Porque Dios le dio el sexto sentido para que usted crea que verdaderamente Dios nos habla a través de esta palabra. Seguimos. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Hay algunos que dicen, yo no tengo ministerio. Yo veo otros que tienen su ministerio bonito, hermoso, cómo alaban al Señor, cómo predican, cómo enseñan, cómo son pastores, etcétera. Pero Dios te ha dado también un ministerio. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:18? Dice que el Señor nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es cuando usted habla a alguien del amor de Dios, de lo que Cristo hizo por esa persona, y dio su vida en rescate para salvarlo de toda condenación eterna que vendría después de la muerte, si el hombre no se arrepiente. Pero usted es un hombre y una mujer llamado a cumplir una gran comisión, que dice en Marcos 16:15, dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, a todos los que están aquí en este monte de armas. ¿Sí? Y de predicar a toda criatura, a los que están en Motusco. Y de predicar a todos ellos, hermano. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ya conmigo, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Ese término para Jesús, un poquito les voy a hablar. El nombre de Jesús viene del hebreo Yoshua, que significa Jehová salva. Y el nombre Señor viene del griego Kyrios, que significa máxima autoridad, soberano, amo, dueño, Adonai. Eso es lo que significa para el nombre Señor. Habría mucho más que explicar ahí. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos aceptaron a Cristo en su vida ya? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar una hora más. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dile a tu hermano que está a tu costado, no te van a avergonzar, dile. Porque ¿qué dice en Romanos 1:16? ¿Qué dice?
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, hermano. Cuando Cristo viene a tu vida, hermano, te conviertes en una persona sin vergüenza. Es decir, que no tiene vergüenza. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. ¿Sí? Es una palabra compuesta, sin vergüenza, que no tiene vergüenza. ¿Sí? Seguimos. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Antes la salvación solamente era para los judíos. Antes la salvación era solamente para los que vivían dentro de Israel. Antes la salvación era específicamente para un pueblo, el pueblo de Dios. Pero después de Cristo, ¿qué dice en Juan 1:11? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y en el versículo 12 da la puerta a todos los gentiles, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, amén. Amén. Gracias por su ánimo. Usted es hijo de Dios, amén. Amén. Parece sencillo. Cuando entienda sus derechos en Dios, lo va a decir incluso dando un salto, amén, yo soy hijo de Dios, va a decir. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. 14. Aquí quería llegar. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Muchas veces decimos, Señor, salva las almas, salva las almas. Y han pasado como 200 años y no hemos ido ni a predicar a la vecina. ¿Cómo el Señor va a salvar, hermano? ¿Cómo el Señor va a salvar si nosotros no abrimos nuestros labios? ¿Cómo creerán en de aquel el cual no han escuchado? No nos han dicho, hermano. Sí, hoy en día en la actualidad hay muchas formas de cómo acercarnos a las personas. Tenemos las redes sociales, ¿sí? El Facebook, ¿qué más? WhatsApp, YouTube, Instagram, tenemos Twitter, tenemos muchas cosas ahí para poder acercarnos y predicar la palabra de Dios. Tenemos nuestros pies, que dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la salvación, de aquellos que dicen a Sión, Jehová reina. Así que nosotros tenemos, hermano, la palabra, y tenemos la palabra de la reconciliación para acercarnos a ello. Y es por medio de la fe. Usted se va a acercar por medio de la fe, y ellos van a creer cuando usted suelte la palabra. Cuando usted suelte la palabra, el Espíritu de Dios va a tocar ese corazón. Porque es el Espíritu que va a hablar por medio de ustedes. ¿Qué dice en Mateo 10:30? No sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Amén. Amén. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay pastores y líderes que le dicen, no, todavía no es tiempo que salgas, no, todavía no salgas a predicar. ¿Cómo van a oír si la gente todavía no le envía, los líderes no le envían, los pastores no lo envían? Tienen que ser enviados. Pero ante todo, entendamos que ya la gran comisión el Señor nos ha dado de predicar. ¿Cuántos quieren que el otro año, si Dios permite, por ejemplo, el otro año, que se llene aquí todo esto? Amén. Amén. Pero para eso hay que salir. Para eso hay que salir, hermano. Para eso hay que ir y predicar, hermano. Dice, clama a voz en cuello, dice. Dice que incluso voz de trompeta, dice la Biblia. Usted tiene una trompeta, hermano. Dile otro hermano que está a tu costado, tú tienes una trompeta, dile ahí. No, trompeta. Usted tiene una trompeta, hermano, de decir a la gente, ¡Cristo te ama! Esa
trompeta, hermano. Usted tiene la trompeta para ir, salir y predicar, hermanos. He sacado a varios discípulos, hermanos, a predicar a los mercados. Les he llevado a predicar y a cumplir lo que el Señor mandó, hermano. Porque eso no lo mandó solamente al pastor. Eso lo mandó, hermano, a todo aquel que ha creído. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermano, sin hacer excepción de personas, hermano. Así que, con esta corta reflexión, quiero decirles, amados hermanos, que es por fe que nosotros vamos a ir y ganar almas. ¿Cuántos están viendo ya por la fe que el otro año, si Dios lo permite, va a haber más almas aquí? Amén. No, algunos como que están dudando. Activa la fe. Dile a otro hermano que está tu puesta, activa tu fe, hermano. Actívalo esa fe. Activa esa fe. Esa fe, hermano, que pueda ir creciendo. Esa fe que pueda ir desarrollándose. Esa fe que pueda ir, hermano, como un músculo, fortaleciéndose. ¿Sí? Hermano, usted no tiene que tenerle miedo a la llorona, a la chichubelo, a la pelona, porque en Cristo usted es más que vencedor. Amén. Usted es Cristo, es más que vencedor. Digan conmigo, soy más que vencedor. Ya le voy a dar ese versículo que le aprenda usted, Romanos 8:37. A ver, velocidad bíblica. Romanos 8:37. Ahí nada más está. Un joven que lo lea. A ver. Vamos, Brenda, léelo. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Así es. En esta versión dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice. Por aquel o por medio de aquel que nos amó, hermano. El amor de Dios es el amor ágape, el amor eterno que está en nuestro corazón. Y en Él y por Él somos más que vencedores. Amén. Amén. Usted es un más que vencedor porque el Señor le ha dado una dosis de fe para usted creerle a la palabra y para crecer y desarrollarse en el conocimiento de Dios y en su voluntad para hacer su obra. Póngase de pie para dar gracias por este corto alimento que hemos repartido en este momento en la gracia del Señor. Gracias, Señor, queremos darte, oh buen Rey, buen Dios, por todas estas cosas que tú nos concedes aprender. Desde la mañana nos vienes hablando acerca de tu palabra y de guardarla y de obedecerla, Señor. Ayúdanos también a poder salir al campo de labor y poder predicar, porque había una alabanza que dice, obreros faltan ya. ¿Y quién dirá, Señor, yo? Que seamos, Señor, como ese profeta, el cual tú usaste en su generación, Isaías, cuando él respondió y él dijo, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Cuánto quieren decir al Señor, envíame a mí? Amén. Amén. Dile ahí en tu corazón entonces, Señor, envíame a mí. Envíame a mí a predicar a mis vecinos. Envíame, Señor, a predicar allá a mi barrio, a mis amistades, por las redes sociales. Envíame a hablarles de tu amor, a hablarles que hay un Cristo Salvador, un Cristo que perdona los pecados, que limpia de toda maldad. Envíame a mí, Señor, para que este año podamos crecer en número en esta congregación. Te lo pedimos y oramos, Señor, por cada uno de tus hijos, por tus siervos aquí, Fermín, nuestro hermano Efraín, aquí los líderes, Señor, que tu gracia los impulse y les dé diseños nuevos de tu reino, para que ellos puedan ir y dejar esa semilla, Padre amado, para que puedan dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y que si es tu voluntad, Señor, en adelante esta obra pueda crecer más y más, más y más, y podamos alcanzar muchas vidas con el evangelio del reino de tu palabra, Señor. Gracias te damos y te damos fuertes aplausos. Amén. Amén y amén.